En nuestra clase de geografía vamos a conversar sobre la formación del relieve peruano. Estamos entrando a un tema conocido para nosotros, así que lo vamos a hacer un poco rápido, porque ya hemos avanzado esto. Ahora vamos a dar algunos ejemplos, en el caso del Perú, ¿no? Pero ya el tema en sí lo conocemos. El relieve, ya sea del Perú o de cualquier parte del mundo, el relieve de la superficie terrestre, se origina por la interacción de dos tipos de fuerzas. Tú lo sabes, las fuerzas endógenas y las fuerzas exógenas. Estamos recordando nada más, ¿no? Endógenas, que viene de adentro, y estas pueden ser diastróficas o mediante el vulcanismo. Y las fuerzas exógenas pueden ser mediante la erosión o mediante la meteorización. Una gran diferencia entre ambas es que las fuerzas endógenas crean, construyen relieve, mientras que las fuerzas exógenas transforman el relieve, van destruyendo el relieve que han creado las fuerzas endógenas. Pero ambas fuerzas siempre están en constante, se están dando de manera simultánea. Ambas están interactuando para formar la corteza terrestre. La superficie que nosotros vemos es resultado de estas dos fuerzas, endógenas y exógenas. Breve nada más, las fuerzas endógenas. Cuando se refiere a fuerzas endógenas, estamos hablando... Profesor, falta un poco. Estamos hablando de la geodinámica interna, es decir, son fuerzas que provienen desde el interior de la Tierra. Vamos a hacer un análisis aquí. Yo voy a hacer la palabrita más difícil. Geo, que significa tierra. Tú vas a hacer la palabrita más fácil. Dínamos, ¿qué significa dínamos? Dijimos, dínamos. Dinámica, movimiento. Movimiento, claro que sí, gracias Jefferson. Movimiento, cambio, ¿no? Entonces, esta fuerza interna proviene desde adentro de la Tierra y va generando estos cambios en la corteza terrestre. Un tipo de geodinámica interna es el diastrofismo o tectonismo. Son movimientos horizontales y verticales de la corteza terrestre producidos por las placas tectónicas. Acuérdate, ¿ah? Movimientos horizontales de la corteza y movimientos verticales. Cada uno tiene su nombre, lo vamos a ver. Esto ocurre porque las placas tectónicas que forman toda la corteza se encuentran en constante movimiento. Acuérdate que las placas están por encima del material magmático, como si fuera un río de lava, un río de material magmático. Ese río hace que la corteza empiece a moverse y va chocando con otra corteza, con otra placa. Por ejemplo, aquí, mira, nosotros nos encontramos aquí, en la placa sudamericana. Aquí está el Perú. Reconoce su forma, ¿no? Su silueta, así. Tiene como una cinturita. Ahí está el Perú, mira. Todo esto es Sudamérica. Y debajo del océano Atlántico, que nosotros no podemos ver, se encuentra también más corteza, cubierta por el océano. Ya, todo esto forma la placa sudamericana. Todo eso es una placa terrestre, es tierra. La parte más baja de la placa está cubierta por agua, el océano, ¿no? Esta placa está chocando constantemente con la placa de Nazca, chocando, y también está chocando con la placa africana. También está chocando. Es por eso que al chocar las placas tectónicas se genera energía y esa energía produce los famosos sismos o temblores, pues, ¿no? Los temblores ocurren debido a eso. El diastrofismo o tectonismo se divide en dos, en orogénesis y en epirogénesis. La orogénesis son movimientos horizontales. Las placas tectónicas chocan de manera horizontal, la corteza se mueve de manera horizontal, de tal manera que se van a crear plegamientos cuando el terreno es
suave, de tal manera que se ondula el terreno, así como tú estás viendo. A la parte más elevada de un plegamiento se le llama anticlinal y a la parte más baja se le llama sinclinal. ¿Dónde hemos visto nosotros plegamientos? Por ejemplo, en los valles. Un valle tiene una parte alta, anticlinal, y tiene una parte baja por donde pasa el río, sinclinal. Si es que el terreno no es flexible, sino más rocoso, si el terreno es más rocoso, lo que se van a tener son fallas geográficas. Otros le llaman fallas geológicas. Porque el terreno, al moverse de manera horizontal, se va a resquebrajar y va a generar este movimiento. Uno se va a ir para arriba y otro se va a ir para abajo. A la parte alta se le llama horst y a la parte baja de una falla se llama graben. En el Perú, ¿dónde encontramos fallas geográficas? Por ejemplo, en las mesetas. Las mesetas, que son zonas elevadas, están aquí, en los horsts. Y las partes bajas, donde vive la gente, por ejemplo, sería el graben. ¿Ya? Ya terminé de copiar, profesor. Aparte de la orogénesis, tenemos la epirogénesis. Estos sí son movimientos verticales y da origen a la formación de continentes. La orogénesis da origen a la formación de montañas y cordilleras. La epirogénesis da origen a la formación de los continentes. Y acá tenemos que hablar de la teoría de la deriva continental. Alfred Wegener planteó hace algunos años ya la existencia de que los continentes se mueven y dijo: para que los continentes tengan la forma que tienen en la actualidad, han venido separándose. Y eso se puede evidenciar, dice él. Nos presenta muchas pruebas. Por ejemplo, que los contornos de América coinciden con el contorno de África y Europa, como si fuera un rompecabezas. Encaja. Encaja, como si fuera un rompecabezas. ¿Te das cuenta? Encaja. ¿Qué otras evidencias? Algunos animales. ¿Cómo te explicas, dice él, que en África haya camélidos y en América haya camélidos? En algún momento debieron estar todos juntos y luego se separaron y cada uno evolucionó diferente. Lo mismo ocurre con las plantas. Lo mismo ocurre con los restos fósiles, por ejemplo. Entonces, él plantea su teoría y dice: en el principio, todos los continentes estaban juntos, unidos. A eso se le llamó Pangea. Pan, que significa todo, y Gea, que significa tierra. Todo el continente, toda la tierra, formaban un solo continente, un gran continente llamado Pangea. Ese continente se resquebraja y se separa. Al norte, la Eurasia, y al sur, Gondwana. ¿Ya? En el medio se encontró el mar llamado Mar de Tetis. Pero tanto la Eurasia como Gondwana siguieron separándose y con el paso de cientos de años dieron origen a los continentes actuales, se fueron formando. El único problema que tuvo esa teoría, que es muy aceptada, es muy válida, es que Alfred Wegener dijo: los continentes se desplazan sobre el agua. Estaba equivocado. Más adelante Harry Gies lo va a corregir y ya se sabe que los continentes se desplazan, pero sobre material magmático, sobre la astenosfera. Es decir, hay material incandescente acá, lo que tú conoces como lava. ¿Ya? Además, dentro de la geodinámica interna, nosotros podemos encontrar el vulcanismo o magmatismo. Primero hablamos del diastrofismo o tectonismo, ahora del vulcanismo o magmatismo. Estos ya no son desplazamiento de corteza, sino desplazamiento de material magmático, desde el interior de la Tierra hacia la superficie, es decir, los volcanes. Por eso se le llama vulcanismo, o en su defecto magmatismo, porque los volcanes están muy relacionados al material magmático, al magma, a la lava. Puede ser de dos formas, mira, un vulcanismo extrusivo, cuando la lava, el magma,
sale a la superficie y empieza a depositarse en los costados y va creando nuevo relieve, está creándolo. Ya cuando el magma sale a la superficie se llama lava, cambia de nombre, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver que el magma va ascendiendo a través de la chimenea, es expulsado y se va depositando en los costados del cráter, aquí, y va formando nueva corteza. Si es bastante lava la que sale, incluso puede ir hasta los alrededores y al solidificarse se va a endurecer y ya creó nueva corteza. Esto está facilísimo de entender, vulcanismo extrusivo. Y el otro tipo de vulcanismo puede ser intrusivo, cuando el magma no sale a la superficie, sino que se solidifica adentro de la corteza terrestre, tal como lo estamos viendo ahora. Mira, ven. La corteza en algún momento fue hasta aquí. Hasta aquí fue la corteza. El magma del interior trató de ascender por una chimenea y quizás en un principio salió, quizás, y fue creando nueva corteza, pero se solidificó todo, se solidificó y no encontró salida, es decir, el cráter se tapó, pero el material magmático ha seguido tratando de salir y ha venido empujando esta zona, de tal manera que el relieve se ha formado, se ha modificado desde adentro de la corteza terrestre sin que el magma salga a la superficie. A diferencia de este caso, aquí el magma sí sale a la superficie por el cráter, pero aquí el magma no es expulsado. Simplemente va modificando la corteza, pero desde adentro, sin salir a la superficie. Ahora conozcamos las fuerzas exógenas, las que provienen desde el exterior de la Tierra. Aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de la meteorización, que es un tipo de geodinámica externa. La meteorización consiste en la destrucción de la corteza, pero es un fenómeno que se realiza de manera in situ. Eso quiere decir que el material no se va a desplazar de un lugar a otro, sino que va a permanecer ahí en ese mismo lugar, ¿ya? En ese relieve, en esa superficie, ahí se va a mantener. A diferencia de la erosión que veremos ahora, en la cual sí hay desplazamiento, ¿ya? Esta meteorización puede ser de tres formas. Rapidísimo nomás, la meteorización química, cuando hay un cambio interno. Por ejemplo, este material rocoso que tú ves en el fondo de color marrón, por oxidación, por carbonatación, por hidrólisis, por diferentes fenómenos químicos, cambia su estructura, cambia su composición y deja de ser este material rocoso color marrón, ahora se cristaliza, por ejemplo, y se ha convertido en material rocoso de color blanco. ¿Mm? ¿Eso ocurre? Claro que sí. El oxígeno, por ejemplo, oxida. Tú tienes un clavo, lo dejas a la intemperie, se oxida. Y ha cambiado toda la composición interna. Entonces tenemos una meteorización química. La meteorización física solamente es un cambio externo, no en su composición, solamente externo. Y principalmente se debe al intemperismo, es decir, a los cambios bruscos de temperatura en condiciones normales en un ambiente, ¿no? Y tenemos también la meteorización biológica, que es aquella realizada por los seres vivos. Por ejemplo, las plantas. Es un tipo de meteorización biológica de tipo física, porque solamente ha cambiado la estructura externa de la roca. Supongamos que una semillita cayó por aquí, en un agujero de la roca. Pero esta semilla, con el paso del tiempo, de la lluvia, los rayos solares, los sales minerales, empieza a crecer y se convierte en un frondoso árbol. Y sus raíces son bien fuertes. Las raíces de un árbol pueden ser tan fuertes que pueden romper una roca. Ahí ha habido un cambio en la corteza. Es meteorización, porque la roca sigue en su lugar. ¿No? Pero como lo ha hecho un ser vivo, que es la planta, sería biológica, ¿ya? Meteorización biológica. También pueden hacerlo los animales. ¿No? Cuando los animales van a un lugar, olfatean y, por ejemplo, miccionan en ese lugar. El siguiente animalito que vendrá también olfateará y volverá a miccionar. Y todos los animales harán eso.
los que pasen por ahí. La urea de la orina de los animales va a estar carcomiendo poco a poco la roca, porque tiene diferentes tipos de minerales que va a hacer que la roca cambie su estructura. ¿Ya? También sería un tipo de meteorización biológica realizada por un animalito. Y ya para terminar, la erosión. Para diferenciarlo de la meteorización, en la erosión sí hay transporte de material, porque la meteorización era in situ, en el lugar. Acá en la erosión sí hay transporte del material rocoso que se va destruyendo. Se va de un lugar, se desplaza a otro. ¿Ya? Bueno, y solamente para recordar de manera rápida, la erosión fluvial realizada por Ríos, agua. el agua del río, bien, El agua de lluvia. el agua del río. El agua, Erosión glaciar, El hielo, los glaciares, el deshielo de los glaciares. hielo de los glaciares. Erosión eólica, la arena, El viento. La arena, el viento que va formando las dunas en el desierto, ¿no? El viento. Erosión kárstica, acá sí no creo que vayas a las recordar. cuevas, Aguas subterráneas. Agua Agua subterránea, agua Aguas subterránea. subterráneas. Esas aguas subterráneas van filtrándose pues por a través de las rocas, van filtrándose. A tal unas punto estalactitas. que cuando tú caminas por aquí, del techo va goteando agua. Va goteando. Y es el agua que está filtrado, ha ascendido a través de la roca y desde el techo va goteando agua. Agua subterránea. Erosión marina. Agua del mar. Agua, mar, Agua de mar. agua del mar. Agua del Erosión pluvial. La erosión pluvial es de las lluvias. lluvia. De las lluvias. No confundir con fluvial, ¿ah? Fluvial es ríos. Y también hay que mencionar la erosión antrópica. ¿Te acuerdas qué significaba la palabra antropo? hecho por el hombre, Hombre. algo así. Hombre. El hombre también Hombre, genera persona. desgaste y destrucción de la corteza, ¿ya? Cambios en la corteza. Ya listo, ponle ahí. Fluvial, ríos, glaciar, deshielo de los glaciares, eólica, viento, cárstica, agua subterránea, marina, agua de mar, fluvial, lluvias y antrópica del hombre. Bueno, muchachos, les comunico que la práctica de este curso y de HU ya se encuentra en la plataforma. Terminando su clase por la tarde, pueden dar su práctica, ¿ya? De su práctica, solamente tienen 20 minutos para la práctica, un solo intento. Ingresan a su plataforma. Usuario, ¿qué pones? ¿Cuál es tu usuario? ¿Cuál para ingresar? Tu DNI. ¿Tu contraseña cuál es? DNI. Entras, te vas a evaluaciones y ahí vas a encontrar tu práctica de historia universal, tu práctica ¿Cuántas de preguntas, filosofía. profesor? Solamente son 4. Son 4, está bastante sencillo. ¿Hasta qué hora va a ser? Tienes el día de hoy, el día de mañana y el día viernes. Cualquier Venga, hora. porque todavía no puedo entrar. Profesor, había entrado, no me aparece nada. Ah, lo que pasa es que yo le dije terminando su clase, porque yo ya colgué el examen, pero tengo que publicarlo. ¿Ya? Voy a activarlo para que les aparezca. José, ¿estás con tu plataforma abierta ahorita? No, porque mi computadora estaba mal. Pero puedo abrirlo desde mi celular. A ver, intenta. José, ¿me escuchas? Sí, profe, sí lo escucho. Estoy entrando. José, te voy a mandar un mensaje por el chat privado, espérate. Ya, muchachos, con ustedes, tienen clase, ¿no? Yo soy el que me voy, pensé que así van ustedes, yo soy el que me voy. A ver, José. Si no me equivoco, José, ha ocurrido esto. Ahí te voy a dictar si no te lo sabes. A ver, intenta con ese número, José.
Ya, ok, ok.